Apocalipsis 8:1 y dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando Dios hace silencio. Pero para este tema me gustaría tomar como el subtema de esta serie el silencio peligroso de Dios. Yo quiero que usted vaya notando en el Salmo 28, dice así: a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Podemos ver aquí cómo el salmista desesperadamente gritaba y pedía la compasión del Señor, pidiéndole a Dios que no hiciera silencio, porque nosotros podemos ver que en la etapa de Dios, que Dios tiene varias etapas en su multiforma de ser. Dios siendo omnipotente, también es omnipresente. Dios es el Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Y podemos ver cuando el libro de Apocalipsis registra que hubo un silencio como por media hora. Amén. Estamos hablando de escatología en este punto y no quiero abundar mucho aquí porque solamente lo vamos a tomar como dato para entender que hay momentos que cuando Dios hace silencio, algo está a punto de acontecer. En el silencio de Dios, cuando lo tomamos de la manera positiva, cuando vemos el silencio de Dios, podemos comparar también como cuando una madre toma a su bebé en los brazos. La Biblia nos enseña, gloria es el nombre de Jesús, que en algún momento, gloria es el nombre de Jesús, en algún momento aquella madre toma ese bebé en sus brazos y hace silencio. Y así dice la Biblia que Dios hace silencio cuando nos mira con ojos de amor. Aleluya. Es hermoso cuando una madre toma a su bebé, lo carga entre sus brazos y se deleita mirándolo en silencio, haciendo puro silencio, solamente contemplándolo. La palabra de Dios me dice que hay un silencio también de Dios, que Él toma ese momento para contemplarnos, para mirarnos, amén, para evaluarnos, aleluya, y en sus brazos nos arrulla y nos abraza. Hasta ahí estamos bien, pero cuando el silencio de Dios se torna peligroso, gloria es el nombre de Jesús, tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos enseña, justamente donde leímos en el libro de Apocalipsis, que como por media hora hubo silencio en los cielos. Y cuando usted estudia todo lo que pasó aquí, estamos hablando de los sellos, estamos hablando de uno de los sellos que fueron desatados, estamos hablando, amén, de esa trompeta, aleluya, que fue decretada cuando se desata este sello. A su nombre. Podemos entender entonces lo que pasó también en un tiempo de silencio que la Biblia nos enseña. Ustedes recuerdan la transición entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña que hubo un silencio de alrededor de 400 años donde los profetas no se pronunciaban. Alrededor de 400 años y Dios en silencio. También podemos ver que en el silencio de Dios hay una etapa para una transición. ¿Qué pasó después de tanto silencio? Una vez Dios habla a través de Juan el Bautista y empieza caminando, aleluya, anunciando por toda la ciudad: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Podemos entender que en esa transición, que en ese tiempo de silencio, era para dar paso a una nueva etapa, a una nueva experiencia, y ahí empieza entonces el Nuevo
Testamento, el tiempo de la gracia. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo no sé si usted me puede entender. He tenido un poco de dificultad para predicar este mensaje, pero quiero conectarme con ustedes en este momento y hacerles entender lo que la palabra me enseña. En ese tiempo, amén, esos 400 años de silencio, nosotros nos dimos cuenta a través de su palabra que no había manifestación gloriosa, que no había un profeta que estaba señalando y dando direcciones exactas de parte de Dios. Y en ese tiempo de silencio, hasta que se levanta aquel hombre llamado Juan el Bautista, ¿recuerdan? Y empieza a pregonar y empieza a allanar el camino para el Mesías, empieza a allanar el camino para que nuestro Señor Jesús tuviera una tierra fértil para él traer la palabra de Dios, para encontrar fe en la tierra. Pero en todo ese tiempo, hermana Rosa, resulta que había un silencio que estaba molestando a toda la humanidad. Aquella humanidad de aquel entonces estaba en silencio. Yo también recuerdo cuando encuentro en la Biblia lo que pasó con Moisés, cuando Moisés sube al monte para buscar las tablas de la ley. Cuando Moisés sube para recibir aquella palabra del pacto, los mandamientos, recordemos que había un silencio, pero Dios en su múltiple forma, Dios estaba tratando allá en la montaña con su siervo a beneficio de su pueblo. Sin embargo, el pueblo que estaba abajo, el pueblo empieza a sentir y a percibir el silencio de Dios. Hay una alabanza muy hermosa que dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. El pueblo estaba en silencio, pero Dios estaba trabajando a beneficio de su pueblo allá en la montaña junto a Moisés, dándole las reglas, dándole las leyes. Hay momentos que usted en todo lo que está aconteciendo siente ese silencio de Dios. Hay un momento que la humanidad hoy en día está sintiendo el silencio de Dios. Hay poca manifestación de gloria, hay poca manifestación de poder. Hay gente que está deprimiéndose, se siente desesperado, se siente desesperada porque no escucha la voz de Dios, porque no está entendiendo el silencio por el que está atravesando. Para nadie es un secreto que han subido las cifras de suicidio en esta ciudad. Para nadie es un secreto que hay mucho estrés, mucha desesperanza. Para nadie es un secreto que muchas compañías se están yendo a la bancarrota, que mucha gente está desesperada. Para nadie es un secreto, está en las noticias, está en los comentarios públicos, todos están a la expectativa y no hay una instrucción precisa. No hay una voz que seguir. No hay una palabra que dirija desde el gobierno, quizás, desde nuestras autoridades. No hay una voz que indique. Todos también estamos lamentándonos de estar tanto tiempo con esta máscara puesta. Ya la gente se siente incómoda. Todos hacemos el mismo comentario. ¿Cuándo esto pasará? ¿Hasta qué tiempo voy a tener que estar usando esta máscara incómoda? Pero parece que hay un silencio sepulcral, porque no hay una respuesta, porque solo hemos escuchado una que otra promesa, que quizás a final de este año, que quizás a principio del que viene, que quizás a mediados del año que viene aparecerá la solución. Sin embargo, todavía estamos atados con esta máscara y con el sistema que se ha decretado para prevención de la pandemia. Pero no hay una voz. Ni siquiera Dios parece hablar en este momento.
silencio y se me parece aquel que pasó en el libro de Apocalipsis, cuando como por media hora hubo un silencio y fue para decretar juicio a las naciones. Hay un silencio poderoso que tiene a todos los evangelistas, los pastores, los predicadores, las iglesias. Todo el mundo está pendiente para escuchar una voz que guíe y que dirija. En ese silencio podemos catalogarlo como un silencio peligroso, como un silencio que advierte, como un silencio que estremecedor. Pero para que me puedan entender, yo quiero llevar esto a lo que sucede con la relación de la casa en el hogar. Cuando los niños se están molestando mucho y están peleando, están incómodos, están gritando y moviéndose de un lado a otro, y llegó papá y papi se queda serio, callado, en silencio. De repente todo el mundo empieza a recogerse, todos empiezan a organizarse, porque sabe que ese es un silencio peligroso. Hay un silencio también que es todavía más peligroso, que es cuando la mujer se queda callada. Ahí hay problema. Cuando nuestra esposa, después que habla mucho y dice por aquí, por allá, hizo así, se cayó y te mira así de lejos, ya tú sabes que hay problema. Ese también yo le llamo silencio peligroso. Pero Dios tiene múltiples formas de hablarle a su pueblo. A veces, hasta en el mismo silencio, Dios está hablando a nuestras vidas. Y me quiero ir a la palabra de Dios. Yo quiero saber qué hacer cuando Dios hace silencio. Amén. Quiero saber qué hacer cuando Dios hace silencio. Y la Biblia me dice en el libro de Sofonías capítulo 3, versículo 17, anótelo por ahí o búsquelo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando Jehová calla de amor, es tipología a cuando usted tiene ese bebé en los brazos y callado se deleita mirándolo. Él callará de amor. Oiga bien lo que dice su palabra. Es tanto amor que tiene Dios para con nosotros. Y yo quiero, para que me entienda, hacer esa tipología de cuando usted tiene ese bebé en los brazos, que lo contempla calladito, no quiere que nadie haga ruido para que no se despierte, porque tú prefieres seguir mirando a ese bebé. Si no, pregúntele a la tía que está recién con su entrenando nieta. Es hermoso uno deleitarse y contemplar la belleza de nuestros hijos, y así el Señor hace con nosotros y calla de amor, amén, a favor de nuestras vidas. Pero cuando el silencio de Dios, ¿qué podemos hacer cuando Dios hace silencio? Las instrucciones están en la palabra de Dios. La Biblia nos dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Pero escúchame bien, para motivar a Dios a que hable, para motivar a Dios a que no haga silencio, la Biblia no nos dice que oremos, porque yo he entendido que orar es una conversación entre usted y yo. En una conversación hablamos los dos, pero en un clamor es una llamada, es un grito de auxilio, es una llamada desesperada. Es cuando tú gritas y dices: ayúdame, auxilio, ven por mí. Aleluya. Y es ahí donde nosotros podemos mover a Dios a que hable a nuestras vidas. Es ahí, de esa manera, que nosotros podemos motivar a Dios a que rompa ese silencio a través del clamor. Escúchame bien, a través del clamor. Cuando nosotros clamamos a Dios, yo no te estoy hablando de la oración simplemente, estoy hablando de un clamor, porque es su palabra que me dice: clama a mí y yo te responderé.
responderé. Si me va a responder, obviamente que no se va a quedar callado, pero me está pidiendo que clame a Él. Hay un momento que tú tienes que poner tu oración ahí a un lado y entonces transformar esa oración en lo que yo le llamo un clamor. Un clamor debemos hacer a Dios para motivar a que Dios rompa ese silencio. A su nombre. En la palabra de Dios podemos encontrar todas estas instrucciones. La palabra de Dios nos guía. Y también quiero comparar que la palabra de Dios es como un manual. La palabra de Dios, cuando Dios no está hablando como usted está acostumbrado a escuchar a Dios, quizás a través de un profeta, quizás a través de una alabanza, nosotros tenemos un manual de instrucciones que nos va a dirigir y que nos va a hablar y nos va a guiar, porque su palabra nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Es la palabra de Dios la que nos va a instruir en esos momentos de oscuridad. Es la palabra de Dios la que nos va a guiar en esos momentos oscuros. Es la palabra de Dios que me va a dar las instrucciones para yo saber cómo me voy a manejar cuando no escucho una voz. Cuando no escucho una voz que me instruye, ahí está la palabra de Dios, que no falla, que siempre está instruyendo, que siempre está guiando y que siempre está hablando a su pueblo. Amén. Cuando yo tomo la palabra de Dios como guía, estoy seguro que no voy a perecer. El libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, me dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que nos dan testimonio de mí. Te reitero, Juan 5:39 me dice que escudriñe su palabra, porque escudriñar su palabra, ahí está la vida eterna. Porque en el escudriñar la palabra de Dios yo puedo encontrar la guianza. Pero el libro de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 11 hasta el 13, nos enseña que cuando Dios está en silencio, nosotros tenemos estas tres claves: buscar la mayor profundidad con el Señor. Te reitero, cuando Dios hace silencio, la técnica más correcta está en Primera de Crónicas, capítulo 16, a partir del 11. Y la clave es mayor profundidad para la transición. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Oiga bien, lo voy a repetir una vez más para que me pueda entender. Crónica, Primera de Crónica, 16 al 11 hasta el 13. Buscad a Jehová y su poder. Buscad a Jehová y su poder. Hermano Juan, cuando Dios está en silencio, yo no me puedo hacer el desentendido y dejar que la vida pase y quedarme de brazos cruzados. Las instrucciones son buscar a Dios más que nunca. Buscar a Dios y su poder. Esta es una clave para nosotros poder manejarnos en ese tiempo de silencio de Dios. Buscarle con mayor profundidad. Entonces dice: buscar a Dios y su poder.
Buscar su rostro continuamente. No algunas veces, me está especificando aquí que busque a Dios continuamente. Y cuando busco a Dios continuamente, entonces me recomienda que yo debo hacer memoria, que haga memoria de sus maravillas. Y es entonces que cuando Dios hace silencio, yo empiezo a remembrar, a recordar sus maravillas. Y cuando estoy, amén, acordándome de todas esas maravillas y todas esas cosas maravillosas que Él hace en mi vida, empiezo a recobrar fe, empiezo a recobrar fortaleza, empiezo a sentir la guianza y la dirección de Dios en mi vida. Amén. Haced memoria de las maravillas que ha hecho y de sus prodigios. También ahí mismo en Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 19 nos enseña que nosotros, dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová, para traer el arca del pacto de Jehová y sus utensilios, consagrados a Dios, a la casa, edificando el nombre de Jehová. O sea que las técnicas que nos está dando aquí cuando Dios hace silencio es justamente profundizarnos más con Dios, buscar más a Dios. Dice que debemos meditar y recordar sus maravillas, pero también me dice que debemos edificar, amén, y que debemos alabar a Dios y que debemos traer el arca a la casa de Jehová. Lo que yo puedo entender a través de esas técnicas es que Dios lo que me está mandando es que cuando Dios está en silencio, yo debo estar más diligente, debo buscarle más, debo apurarme más. Es por eso que puse el ejemplo ahorita de cuando papá se quedó callado en la casa y usted ve que hay mucho alboroto. De repente todo el mundo empieza a recogerse y empieza a andar fino, porque sabe que va a haber un problema de corrección. Hay un momento que nuestros hijos hacen algo que a uno no le agrada, y papá opta por veces en hacer silencio. Solamente hace una mirada discreta y los hijos podemos entender que papá está enojado. Los hijos podemos entender que estamos en problema. Yo no sé cómo se portaba Dali, aprovechando que está su papá ahí, pero yo estoy seguro que cuando ella estaba de traviesa, papá nada más lo miraba así como que dice, ay, deja que yo te agarre. Dios hace lo mismo con su pueblo, pero hay un silencio que debemos saber interpretar, y es en el silencio que estamos hoy en día. El silencio que estamos hoy es un silencio de transición, tipología de lo que pasó, amén, en aquel tiempo cuando iba a pasar del tiempo de la ley al tiempo de la gracia. En ese tiempo, vuelvo y reitero, encontramos esos 400 años de silencio donde Dios no hablaba nada, donde la gente se guiaba por los escritos, amén, por las enseñanzas, lo que estaba escrito de Abraham, lo que se hablaba, lo que sus hijos le traspasaban, amén, lo que los padres, y los abuelos les traspasaban el conocimiento a sus hijos.
de todo lo que había acontecido. Ellos le hablaban y le contaban lo que Dios hizo cuando abrió el Mar Rojo. Ellos le hablaban lo que Dios hizo con Abraham. Ellos le contaban, amén, los juicios que descendieron sobre Sodoma y Gomorra. Ellos le hablaban, amén, todas las historias. Y el pueblo, los hijos, venían creciendo con cierto conocimiento, porque era traspasado de familia en familia. Pero no se veía como cuando el pueblo de Israel estaba caminando y saliendo de la esclavitud. Ustedes recuerdan que esa presencia poderosa de Dios era manifiesta a través de una columna de fuego, y esa misma columna de fuego también se iba convirtiendo en la noche en una columna de humo. Perdón, al revés. En el día era una columna de humo para guiar al pueblo, para cubrirlo de ese sol incandescente. Pero en la noche, con ese frío abrasador, entonces se convertía en esa columna de fuego, para que el pueblo tuviera luz, para que el pueblo pudiera ser guiado. Amén. Pero después de ahí, cuando llegamos casi al tiempo de la gracia, hubo mucho tiempo de silencio. Y me parece que hoy en día la iglesia está careciendo de esa voz impetuosa de Dios. Esa voz que te dice qué hacer. Pero nosotros como pueblo de Dios debemos tener la capacidad de saber caminar, de saber ser dirigidos, aunque todavía no podamos escuchar esa voz que nos llama, porque tenemos un manual. Tenemos un manual que es la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y ya para terminar, hablando del silencio de Dios, ya para terminar en esta etapa que empezamos hoy en esta serie, cuando Dios hace silencio, yo quiero preguntarte, iglesia, ¿has sentido tú ese silencio de Dios? ¿Qué tiempo tienes que no escuchas la voz de Dios que estremece tu vida, que te hace llorar, que te hace gemir en su presencia? ¿Qué tiempo tienes tú que no escuchas esa voz que te impacta y que te hace sentir vivo? ¿Qué tiempo tienes tú que no escuchas la voz de Dios así con presencia? Esa voz que te hace sentir vivo.